última semana, último día de clase, y que, bueno, a propósito, sí, con respecto a la tarea 4, bueno, vi que alguien me escribía de que le estaban obteniendo resultados no muy buenos. Ahora, no tan malos tampoco, ¿cierto? ¿Cómo le ha ido con con la tarea? A mí me pasó lo mismo que lo que escribió el compañero, en verdad. Como que eran fast text, fue como lo que mejor resultado me dio, pero andaba como muy cerca del baseline. No lo pasó, pero Así. igual no hice nada. Eso quería preguntar, ¿cuál Fastex descargaste? El grande, el CC, el que era Ah, CC, ya. no el de la wiki. Ah, sí, ya estaba usando el de la Wiki por tema de que al principio no me había funcionado, tuve un problema, pero ya lo había descargado. Y me dio lata de descargar el otro, pero sí, me pasó como más o menos lo mismo. Ya, sí. ¿Y alguna diferencia con Fastex del DCC? Aquí, o si es que lo probaron, Ah, no, yo no ¿no? probé el fast text de CC, Ah, probé el Glow, ahí, pero el Glow, no, el Glow fue el que peor resultado me dio. sí, 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 así es. Lo que les puedo comentar, así como a priori, es que, claro, efectivamente, también creo que pasa eso, y me gustaría que, no es que esté mal, pero igual es como que encuentro que abre un poco los ojos con respecto a las técnicas de análisis de texto modernas, con vectores de palabras y todas esas cosas. Es que son súper buenas las técnicas de texto, de análisis de texto con redes neuronales y eso. Les va muy bien en el problema de traducción de texto. Clasificación de textos también les va bien, porque son problemas un poco más generales y son más NLP, son más de escribir cosas muy generales, pero lo que estamos haciendo aquí es bien específico a las palabras o sea, hay semántica en cierta medida, pero buscar palabras, keywords, backup words finalmente es buscar repeticiones de palabras. Y que eso, la verdad es que eso resuelve bastante el problema. Y que la parte semántica, por tomar más semántica palabra, en realidad igual tiene otros inconvenientes y hay algunas que empiezan a fallar. Donde las más fáciles que quieran buscar las palabras mismas, esas empiezan a fallar, porque se empieza a hacer la cosa más genérica. Y entonces a veces pasa esto, que empiezan a empeorar otros. Y que al menos lo que espero que vean es que, bueno, aquí lo tenía abierto, espero que ya sea con cualquiera cosas más modernas, tienen que encontrar un histograma de esta forma, por lo menos. ¿Ya? Si no, es porque lo están implementando mal. ¿Ya? Hay un problema. ¿Ya? Pero no pueden ser tanto peor que Backup Words, ¿ya? Y TF-IDF. ¿Ya? Eh, aquí, entonces, deberían de sacar estos resultados de acá más o menos parecidos a al rank promedio y el MRR. ¿Ya? No puede salir algo en posición 500 como rank promedio, ¿cierto? Eso sería algo random y está todo mal. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, aquí estaba pensando que aquí me faltó ponerle el más menos algo. eh, y me acuerdo que hicimos esa discusión. ¿Ustedes cuánto recuerdan? ¿Cómo uno puede saber si es que esta diferencia es grande o poca? Si es que es suficientemente grande, va a decir que uno es mejor que el otro, estas 2 milésimas o 3 milésimas. ¿A partir de qué punto uno puede saber que es suficientemente grande? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? ¿No? ¿No? ¿Alguna idea de cómo? Yo me acuerdo que lo vimos en una clase. Sí, también me acuerdo de la clase, pero no me acuerdo de esto. Ya, porque espero que ustedes se cuestionen eso cuando ustedes saquen un resultado y sea un poco mejor o un poco peor. ¿Será tan mejor o tan peor? Es que ahí viene esa pregunta, espero que saquen esa pregunta bueno, pues revisen esa clase de cómo se hace. Se llaman los intervalos de confianza. El más menos Sí. algo. ¿Ya? Y cuando uno promedia, uno tiene que calcular la varianza de esos promedios. ¿Ya? Y ahí sale una fórmula directa y que les dice el más menos cuánto es. Más o menos cuánto. Tiene que ver con el n, número de valores que están promediando y la desviación estándar. Qué tan dispersos del promedio están. Y les va a decir ese más o menos. Bueno, eso. Y que yo diría que hay otro número que hizo resultados y a él obtenía los mejores resultados con TF-IDF. Y luego, claro, como decía usted, Fastex, y el peor resultado era el Universal Sentence Encoder.
y de aquí los modelos españoles eran un poquito peor que el FastText. No me acuerdo cuál probó, lo vi parece también, como aquí. El, ahí el comentario también es que Universal Sentence Encoder es universal, ¿verdad? No es ni siquiera el idioma y puede que eso juegue en contra. FastText funciona súper bien. Mi opinión, no lo he probado exactamente, pero yo creo que es porque genera vectores para cualquier palabra. Cuando uno hace modelos con vectores preentrenados, Globe o Word2Vec, hay palabras que quedan sin vector, porque no tienen un vector calculado. Y eso seguro que es como que pierdes palabras. ¿Ya? Y eso. Y si uno quiere lograr un mejor resultado, uno puede ganarle a TF-IDF, pero hay que empezar a hacer cosas complejas con el entrenamiento. Y me parece un alumno aquí ya me comentaba el auxiliar que usando una red recurrente, entrenando redes recurrentes, ya le ganaba a TF-IDF, con toda la dificultad que tienen de entrenarla. Así que parece que se puede. Pero bueno, eso. Profe, pero el método para evaluar es el de los test. Es como buscar en base a las frases que arrojara la imagen correcta solamente, ¿cierto? Claro, Es que yo siento que igual se pierde un poco porque no puede ser que no arroje la imagen correcta, pero arroja imágenes relacionadas. claro, Entonces eso como que no lo evalúa tampoco. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Por ejemplo, aquí, claro, estamos buscando que dice un gato blanco duerme en la casa y tiene que salir este primero. Ahora, eso igual es como fuerte, porque Sí, puede que haya otro gato blanco y que está durmiendo y que está buena. Y la respuesta es sí, buena. Efectivamente, efectivamente. Y la evaluación, efectivamente, para que sea buena, hay que hacerla una por una. No sé, hay que tomar frases y empezar a probar y crear un conjunto de frases de evaluación y después ir mirándola, no sé, 1000 frases de evaluación. Es harto más difícil, o sea, harto más costoso en tiempo. claro. Así que esto igual es como una aproximación y quizás no, claro, no hay que creerle que para frases cualquiera va a sacar este resultado promedio, porque probablemente va a ser un poco mayor, como bien decías tú. Bueno, ahí hay que hacer como esta... si de verdad nos interesara este problema, lo digo, habría que hacerlo una evaluación como dices tú, de hacerla de verdad, con frase y ver el resultado de lo que respondía. Bien, si en realidad esto es como un truco. Bien, y entonces me gustaría bueno, a propósito del semestre, me gustaría comentar ahora que aquí está el calendario del semestre y que calendario del semestre de otoño. Finalmente hay varias versiones del calendario, yo creo que esta es la versión oficial a esta altura. ¿Ya? Y que habla de que ahora estamos en el último día de clases, bueno, día en mañana, sábado. La próxima semana es semana de exámenes, luego viene una semana de receso académico y luego viene otra semana de exámenes. Y luego vienen 2 semanas de vacaciones. ¿Ya? Espero que durante esta semana sea la semana de... Tomando está como el 26 de julio, que sea reenviar todo, pueden reenviar todo y eso es. ¿Ya? El último reenvío. Lo podríamos hacer abierto durante estas 2 primeras semanas, desde el 12 hasta el 26. Podríamos hacer el reenvío de tareas y mini controles. Y esta semana, el 31, es cuando hay que cerrar el semestre. ¿Ya? Ahora también les tengo que decir que uno puede igual, si es que le falta tiempo, uno podría extenderme y dejar alumnos pendientes para el inicio del próximo semestre. ¿Ya? Por si de verdad le falta el tiempo. ¿Ya? Y para la evaluación, la nota final, aquí el recuerdo, esto es de lo que hablábamos al principio, la nota final es el promedio de las notas de promedio de controles, promedio de tareas, promedio con la nota del proyecto. Esa es su nota final. Y las 3 tienen que tener sobre 4. Ya esa es la parte administrativa. ¿Ok? Y no se borra ningún mini control. ¿Ya? Y no se borra ninguna tarea. ¿Ya? Habíamos dicho al principio 9 y 5, pero van a ser 10 y 4. Bien, eso. ¿Preguntas de la parte administrativa? Tienen que hacer el proyecto. Eso. Bien, bien. Entonces, lo que, bueno, esto ya lo vimos ya en la clase pasada, así como el resumen de cosas novedosas que se pueden hacer de recuperación de información multimedia y del área en general, de inteligencia artificial, análisis de imagen, análisis de texto, incluso análisis de audio.
¿ya? Em, ya, me gustaría comentar aquí que usualmente aquí, después también en la clase, al final de la clase pasada, les di esto que hay varias publicaciones. Eh, para uno estar más al día hay que leer los papers y les dejé varios papers aquí para leer, lista de publicaciones, que eran los que hacía yo para hacer una presentación. Antes los alumnos de pandemia los hacía presentar papers. Y aquí a distancia creo que no funciona muy bien. Así que ahora están ahí, se los dejo ahí para que por si quieren revisar. Papers clásicos y papers más recientes. ¿Ya? Y eso me motiva que ahora como última clase tengo varios temas para mostrar y que uno es el de este. Me gustaría hablarles sobre investigación en ciencias de la computación. El área de investigación. ¿Qué significa investigar? Esto yo no lo conocía cuando estudié ingeniería. Les conté que les tengo que haber contado. Yo trabajé como ingeniero un par de años y después volví y estudié un doctorado, volví a la academia. Y en realidad ahí recién yo descubrí este mundo de la ingeniería. Yo creo que salí a trabajar sin conocer este mundo, aun cuando todos los profesores trabajan en este mundo de la investigación. Y que yo creo que ustedes debieran de conocer este mundo de la investigación en ciencias de la computación. ¿Ya? Y bueno, les dejé estas slides, eh, pero se lo voy a mostrar ahí brevemente. Y que ustedes tienen que, cuando hacen revisión bibliográfica, tienen que poder leer paper, quieren estar al día con técnicas nuevas, y que cuando leen un paper tienen que prestar atención a, en especial, el problema que resuelve, las técnicas que propone. Todo paper propone una técnica, ¿cierto? Y luego hace experimentos como que justifica esto por medio de experimentos. ¿Ya? Y todos los papers, al menos los del área, de esta área, tienen que venir con algún gráfico de algo y ganarle a alguien. ¿Ya? A veces algunos papers se ganan a sí mismos y qué sé yo, pero tienen que mostrar algún experimento, alguna evaluación de algo. ¿Ya? Y en general hay datasets involucrados y cuando uno lee el paper tiene que mirar el dataset y las conclusiones. ¿Ya? Y en general todo esto se hace leyendo el abstract, pero después va a leer el paper directo. Ya, por ejemplo, voy a tomar alguno de los que estaba acá, no sé, alguno cualquiera, el de a ver cómo sale. Este paper habla, ven aquí tiene aquí está el abstract donde tiene que escribir eso, aquí está en el capítulo 2. El capítulo 2 es usualmente una revisión del estado del arte. Luego viene qué es lo que hacen, la descripción del trabajo, luego vienen los experimentos, gráficos y las conclusiones. Experimentos, ahí está el dataset y a quién le ganaron, y luego las conclusiones. ¿Ya? Entonces, cuando uno lee un paper, en general lo que hay que hacer es que tiene que descubrir rápidamente de qué está hablando. Aquí un paper, bueno, no dice acá, pero no se lee como una novela. Ya no se lee, uno lo lee saltado, tiene que tratar de hacerse una idea rápida de qué trata el paper. ¿Ya? Y para hacer eso uno tiene que ir mirando las figuras y va a revisar estas, estas partes que les comento. ¿Ya? Entonces aquí hay introducción, aquí tiene que haber, este habla de trabajo relacionado, la técnica que proponen y la evaluación de esa técnica. Tiene que venir aquí después. Y los gráficos y los experimentos. Y después los experimentos, las conclusiones. ¿Ya? Eso. Bien. ¿Ya? Y luego, bueno, lo que me gustaría que vieran es qué significa investigar. A veces se los comenté, no estoy seguro. Investigar, cuando en la academia un profesor les habla de que está investigando algo, no es que está estudiando ni está aprendiendo. ¿Ya? Y se los comento porque yo cuando trabajaba, uno dice, no, estoy investigando este problema. ¿Ya? Claro, uno está usando la definición, uno de estoy como averiguando. ¿Ya? Pero cuando un académico investiga es porque ya estudió, averiguó y vio que no hay solución y ahí recién empieza a investigar. ¿Ya? Y la investigar consiste como investigar sobre el cáncer, es tratar de crear nuevo conocimiento. ¿Ya? Se los comento porque después esto es parte del lenguaje que no entienden cuando trabajan en industria con academia. Y si trabajan en la industria, tienen que descubrir que cuando un académico dice investigar se refiere a otra cosa. ¿Ya? Y
que no es aprender. Bueno, esto es lo que les comenté, los papers de área de computación tienen, en general, consisten de esta forma. Es una ciencia en el sentido de que uno hace experimentos y evalúa ideas experimentalmente, ¿ya? Y entonces tienen que diseñar un algoritmo, todos los papers diseñan alguna forma novedosa y luego tienen que evaluarlo en general, y estos conjuntos de datos son datos reales o inspirados en datos reales. Hay veces que se hacen evaluaciones sobre conjuntos que se llaman sintéticos, que son datos artificiales, por ejemplo, datos generados por otro algoritmo, por ejemplo, vectores al azar. De eso sería como un conjunto sintético, ¿ya? En general, a veces se hacen, pero las mejores evaluaciones tienen que tener algo sobre datos reales. El problema sobre datos reales es que son muy particulares, ¿ya? Entonces a veces se usan varios datasets reales, ¿ya? Y se compara el desempeño de mi idea sobre estos conjuntos de datos reales y las comparo, ojalá, con otros papers de otras personas, con las técnicas descritas por otras personas, ¿ya? Y al final, bien las conclusiones, concluyo en qué caso soy mejor o peor y cuál es mi aporte, mi aporte como autor, digamos. Y claro, existen papers más teóricos, más matemáticos, como probar un teorema, esas cosas así, pero en realidad o sea, también son de computación, pero al menos no son del área de inteligencia artificial, ni de recuperación de información, son más de algunos de criptografía y no más de teoría de la computación, ¿ya? Eh, la estructura del paper, bueno, esta ya se las comenté, ¿ya? Y en general lo que hacen es que los problemas eh, resuelven un problema real, general, como clasificación de imágenes, búsqueda de vectores, detección de sentimientos en texto, detección de logos. Ese es como el problema, y esto se materializa en datasets. Y la idea es que la investigación se comprueba por medio de datasets, pero tengo que advertirles ahí que a veces pasa que en algunos papers como que pierden el norte y se enfocan en resolver el dataset, ¿ya? Y hay veces que intentan en especial en las competencias. Aquí me gustaría mencionarles las competencias. Ojo con las competencias. Las competencias estas de Kaggle, en general son súper interesantes porque muestran una técnica para ganar una competencia, y la competencia es resolver cierto dataset, ¿ya? Ojo que no necesariamente el que gana el dataset es el mejor, porque uno no está interesado en ese dataset, no está interesado en el problema real, en el problema general, o en el problema de uno, ¿ya? ¿Ya? Y para ganar, usualmente hacen algo muy overfit al dataset. Y empiezan a probar todas las posibles combinaciones de todas las cosas, de todas las técnicas, hasta lograr el mejor resultado. A veces hablan por ejemplo, el Lucky Seed. El Lucky Seed. Las semillas con suerte, que es como uno probó un algoritmo al azar, pero hablando con distintas semillas, te logra sacar uno que uno tuvo buena suerte en seleccionar los buenos datos al azar para entrenar. Ya, esas cosas después uno le interesa aplicar ese otro problema y empiezan a aparecer estos gaps entre lo que prometen y después lo que uno obtiene. Ya, ojo con eso. Ya, eso es lo que me gustaría como uno de los mensajes de por qué les comento esto. Y que eso, no necesariamente la mejor técnica es la mejor, porque los que ganan competencias, en general, cuando ganan, voy a volver aquí, en general los que ganan en Kaggle son ensembles. Ensembles. Un ensemble es una combinación de muchas técnicas juntas, ¿ya? Y que cuando uno va a hacer algo de verdad en la industria, así como resolver un problema para alguien, en general los ensembles son mala idea. Son mala idea porque son puros problemas. No sé, hacer 5 clasificadores y combinarlos, cada uno de esos 5 clasificadores, después hay que mantenerlos, ¿ya? ¿Ya? Y en general las ganancias son marginales. O sea, con uno, por supuesto, un clasificador tiene buen resultado. Combinar 2 clasificadores mejora un poquito. Combinar 5 clasificadores son marginalmente la ganancia, pero el problema aumenta por 5. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ojo con los ensembles, que en general no son bonitos para competencias, pero en el mundo real son mala idea. ¿Ya? En general, los papers son papers de tecnología, y la tecnología son descripciones en palabras. No es necesario publicar software.
algo que algunos no entienden de la industria, cuando uno le explica a gente que no es de computación y que claro, la investigación uno no investiga publicando software. Ya la investigación es sobre algoritmos, estudio de datos, ideas, técnicas para hacer. ¿Ya? Y que en general los papers no publican software. Algunos sí publican, pero no es la evaluación del software, sino que es como una muestra de la implementación de ellos, pero en realidad el paper es sobre la teoría un poco más general. ¿Ya? ¿Ya? Y a veces lamentablemente sucede que la teoría un poco más general, cuando uno se materializa en un software, se toman pequeñas decisiones, valores de parámetros o trucos pequeños, y esos a veces influyen muchísimo en el resultado final. ¿Ya? Y ahí hay otro problema de que se habla de que en los papers en computación tienen problemas de repetibilidad. ¿Ya? Y es porque uno lee el paper, uno implementa la idea del paper y nos sale lo mismo. ¿Por qué? Porque no describieron esos detallitos que son claves para lograr un mejor resultado. Por ejemplo, aquí volviendo a la tarea 4, eh, para lograr un buen resultado en este problema, empezar a hacer limpieza del texto empieza a ser importante. Esto de borrar las stop words, por ejemplo, o hacer un stemming, o detallitos así, influyen bastante y a veces logran hacer que un resultado que era igual al otro obtengan mejoras importantes. ¿No? ¿No? Entonces, esos son los temas que a uno le pasa cuando lee un paper, pues quieren implementarlo y alumnos, nos ha pasado más de una vez que alumnos quieren replicar un paper y no pueden. No obtienen el mismo resultado y lo mejor es preguntarle al autor. ¿No? Eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Habían leído ustedes sobre estas cosas? ¿Sabían de la carrera en que están estudiando? ¿No? Bueno. ¿No? Bueno, si es que están estudiando computación. Había leído papers, pero no me había tratado. Pero eso sí, le tenía una pregunta, pero es como más que nada con respecto a algo más general. Hace poco estuve como averiguando así como temas de conseguirme tesis y todas esas cosas. Y quería hacer una pregunta, o sea, pedirle como su recomendación. Lo que pasa es que estuve averiguando en unas apps como hacer como tesis como con alguna empresa o cosas así. Y por otros amigos me habían dicho que algunas veces no es muy recomendable hacerlo con empresas como por el tema de privacidad de los documentos y que algunas veces como que no te permite convalidar como la información como publicar cosas en las tesis y que básicamente te joden la tesis, así como. Claro, Eso es verdad, profe, ¿no? O... no creo, la verdad. Pasa algo parecido aquí en lo de los papers. Claro, uno le interesa la tesis. Bueno, la siguiente slide me gustaría hablar sobre tesis, pero como adelantándome, uno en la tesis no espera que uno resuelva un problema, y para el problema tienes que resolver, dar explicaciones de cómo lo hiciste, cómo resolviste el problema en una memoria de ingeniería. ¿Ya? Mm, claro, hay una parte que tiene que empezar a dar detalles del software que hiciste, pero no es que tengas que publicar los datos de la empresa, pero sí tienes que publicar el software que hiciste, a menos que el software sea parte de, que no puedas explicarlo porque es parte como del secreto de la empresa, cómo está hecho. Claro, si es eso, claro, ahí está mala idea hacer una memoria. Si es que es una memoria que describe algo como que haces un software y ese software la empresa no quiere dar ningún detalle por competidores, qué sé yo. Diré que en general no debiera suceder y que de hecho, ojalá que las memorias fueran en la industria, porque una memoria tiene que ser algo, un ingeniero trabajando, pre-trabajando, ustedes tienen que hacer como un trabajo más real, ¿ya? Y yo les recomendaría, ojalá que fuera en la industria y que tienen que lograr manejar con la empresa esto de qué es lo que pueden publicar y no, que tienen que poder publicar cosas sobre lo que hicieron. Por supuesto que no pueden publicar estadísticas de los datos de la empresa, pero cuando es computación no le interesa eso. A uno le interesa el, el trabajo de cómo diseñaste el software, cómo está hecho, qué componentes tiene, ¿ya? O cómo llegaste a él. A veces hay reuniones, qué sé yo, y definiciones, ¿ya? Eso es lo que a uno le interesa, más que los datos. Ya, espero respondí a tu pregunta. Profe, Sí, me yo responde. le tenía una pregunta, Dime. pero era como más que nada de... Porque ya yo sé que existen los papers, pero ¿cómo uno se puede mantener al día con los papers? ¿Existe ahí así como
Algo en Twitter o Facebook donde nos vayan publicando las cosas Ajá, más novedosas. sí, es súper difícil, súper difícil. Bueno, aquí les voy a comentar un poco, a ver, voy a tratar de responder tu pregunta y avanzando aquí. Mira, los Ya. tipos primero hay que saber que hay tipos de publicaciones, tipos de papers. En general, todos los que están publicados y con los que se van a encontrar son los papers típicos, ¿ya? 8 a 10 páginas, donde describen lo que ya les dije. Hay algunos que se llaman short papers y que es lo mismo, pero resumido a 2 a 4 páginas, ¿ya? Y cuando, a veces porque en una conferencia pueden aceptar, no sé, 1000 papers, pero 1000 papers de 8 páginas, o sea, perdón, no 1000, pueden aceptar, no sé, una conferencia que tiene unos 100 o 200 papers, ¿ya? Como de ese el rango. Y claro, de 8 páginas quedan documentos más o menos grandes, los proceedings se llaman, ¿ya? ¿Ya? Y a veces los proceedings tienen el costo del número de páginas, es un costo grande de la conferencia cuando tienen que tener el resultado final. Diría que esto más por el, no sé, ahora ya a esta altura, más ahora pandemia, que ahora sí que es todo digital. ¿Ya? Bueno, pero los short papers tratan de reducir un poco el número de hojas y aumentar el número de papers aceptados. ¿Ya? Un póster es un pequeño paper que describe todo en una única página. ¿Por qué? Porque uno toma el paper aquí, pone los gráficos y después uno lo presenta oralmente, lo pega en la pared y en las conferencias uno se lo va explicando a las personas. ¿Ya? Usualmente un paper, un short paper, tiene un póster asociado. Y a veces los autores publican el póster, hay que buscarlo. Un survey es un paper especial, que es un paper que no tiene otra textura, no presenta una técnica y la evalúa, sino que recopila cientos o miles de papers para coordinar la investigación en un área. Por ejemplo, un survey podría ser cyber de técnicas para clasificación de imagen, ¿ya? Y habla de los últimos 5 años de todo lo que se ha hecho y todos los papers de ese tema y hace como taxonomía, así agrupaciones de las distintas técnicas que hay y cuáles van mejor y peor. En general, para uno meterse en un área, lo mejor es tratar de buscar un survey. A veces el título dice survey o uno lo descubre por el largo. 30, 60 páginas, miles de papers referenciados, ya está un survey. Y son súper buenos para empezar. Hay algunos papers menos comunes, se llaman los position papers, que son papers de opiniones sin gráficos. Aquí no muestran una técnica, sino que opinan. ¿Ya? Opinan, es como una columna de opinión a otros académicos. A veces empiezan a cuestionar, hoy estamos haciéndolo bien o mal, y tratan de guiar un poco la investigación. Capítulos de libros es como un paper extendido, ¿ya? Un autor habla sobre un área, pero un autor bien concreto, entonces usualmente los autores hablan de sus propios trabajos, ¿ya? Entonces en un paper, en un libro de análisis de video, de repente va a haber un capítulo de tracking de objetos, y eso lo va a hablar un autor, y el autor va a hablar sobre su trabajo, porque es lo que más sabe, ¿ya? Y entonces es como que resuelve un tema específico, pero es muy como leer papers extendidos, ¿ya? Y technical report es cualquier cosa, no son peer review, ¿ya? Uno escribe y escribe como una memoria, podría ser como un technical report, ¿ya? Hay conferencias y journals en general en computación. Aquí esto lo tengo que comentar. Las conferencias son lo más común en computación. Las conferencias son rápidas, se hacen todos los años y uno manda paper, lo evalúan un par de meses antes de la conferencia, se mandan los papers, se aceptan y después hay que ir a la conferencia a presentar, ¿ya? En general, eso es lo más lo usado en computación, ¿ya? Porque son más rápidos. ¿Por qué? Porque la otra línea son los journals, los papers de revista. Los papers de revista son lentos de publicar. ¿Por qué? Porque tienen un publisher. Las conferencias son organizadas por académicos y los journals son organizados por revistas, ¿ya? Por publishers. Los publishers son como el Springer, el Sevier, qué sé yo, ¿ya? O IEEE o ACM. Ellos tienen sus journals y gente manda estos journals, su paper, se demoran en revisarlos y a veces responden que pueden corregir y reenviar. Ok, está súper bien, aquí están tus comentarios, mándalo de nuevo. Y se demora un par de meses y después de nuevo lo revisan. Y a veces hacen, ok, manda estas pequeñas correcciones, ¿ya? Lo que se llama aceptado con un major revision o un minor revision, ¿ya? En general, un paper demora años en ser publicado. De ahí eso en computaciones que avanza rápido, es súper malo. Por eso es que los usuarios, o sea, los académicos prefieren conferencias. Bueno, ahí voy a saltar un poco. Y en general, lo tienen que saber,
las conferencias son súper competitivas en computación, son lo mejor para ir estando al día, leer los proceedings, ¿ya? Pero los académicos son evaluados y los fondos concursables los Fondesit, por ejemplo, cuando postulan a trabajo un académico, los evalúan por papers de journals, ¿ya? Y eso en computación es súper difícil. Los académicos les gusta estar en conferencias, pero los evalúan por journals, entonces tienen que mandar a journals, pero tienen que estar en conferencias, ¿ya? Pregúntale a cualquier académico, hay una dicotomía súper fome ahí, de tener que publicar en journals, ¿ya? ¿Y por qué journals? Es porque usualmente en medicina, en las áreas más se llama ciencias de la vida, los journals son los más importantes y, 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 y los tienen que evaluar a todas las disciplinas en conjunto, entonces decidieron en, en Fondesit, en CONICIT, ahora se llama la ANI, no ANI, la ANID, em, que evalúan por journal CISI. Y eso es malo para la gente de computación, ¿ya? Los papers se evalúan por citas, y cuando uno cita, cuando uno dice tal persona hizo esto y ponen eso, le están diciendo que este paper es bueno, ¿ya? Y recibe una cita y es más uno de ese paper, ¿ya? Y así es como funciona la evaluación de los papers. Y con la evaluación de los papers se evalúan autores por H-index y así también se evalúan los journals, el factor de impacto. ¿Cómo buscar papers? Que tiene que ver con la pregunta. Hay distintos lugares en general. Google Scholar, cuando uno tiene un problema, uno busca en Google Scholar y hay que ir constantemente mirando. Y aquí depende más de uno. Cuando Cristóbal preguntaba ahí, quiero estar al día. Ok, ¿al día en qué? Y aquí pasa porque a los académicos tienen que estar al día, pero estar al día no en la computación en general, sino que en un problema específico. Por ejemplo, a mí me gusta la clasificación de imágenes, ¿ya? Y ahí lo que hace uno es que uno va haciendo revisión bibliográfica, va entrando a Google Scholar. Se los tengo que mostrar, si no lo han usado tienen que conocerlo, ¿ya? Y uno aquí uno dice Image Classification, que no es el Google típico, sino que Image Classification, y aquí aparecen los papers, y aquí uno ve los de 2020 y están ordenados por cita, cuántas veces, cuánta gente, otros papers han citado a este paper, y eso dice qué tan importante es, ¿ya? Y aquí uno va mirando, ¿ya? Y una forma es buscar un paper así, bueno, por ejemplo, este tiene 120 citas, está bien, voy a ver quiénes los han citado, y estos son papers más recientes, y ahí uno va mirando estos grafos de citas para ir descubriendo papers buenos, ¿ya? ¿Ya? O lo otro es, diría que lo más común para estar al día es ver los proceedings de una conferencia. En general, por ejemplo, en computación, y en esta área de inteligencia artificial hay una conferencia que se llama NeurIPS, y que aquí uno tiene que buscar los proceedings. Proceedings es el conjunto de papers de un año, y uno va a mirar, y lo que hacen los investigadores a veces, cuando tienen tiempo, ¿ya? Es, aquí estos son todos los papers 2020, y empezar a mirar aquí qué salió. Y entre medio de estos, hay algunos que son de lo que a uno le interesa, ¿ya? Y diría que esto es como lo más común para ponerse al día. En una conferencia, ir viendo qué van saliendo. NeurIPS, una, CVPR, otra muy importante. Entonces, bueno, aquí hay que buscar el proceeding. No sé si lo publiquen aquí. Bueno, CVPR Proceedings. O a veces lo que hacen es que, bueno, aquí están los proceedings de CVPR. Entonces uno tiene que saber las conferencias, y por eso es que estas conferencias son muy importantes, ¿ya? La gente los va consultando, y si uno publica un paper en CVPR, seguro que va a tener citas, porque la gente lo va a leer, ¿ya? Bien, ya, espero haber respondido tu pregunta. Bien, ya, no me detengo más en esto. Lo último que me gustaría comentarles es el impacto de los autores se mide por el H-index, que es el número de papers con un número de citas, papers con muchas citas, ¿ya? Aquí se publican los con mayor H-index, tienen 198 papers con 198 citas. Por supuesto tiene más papers, pero 198 ellos tienen 198 citas, ¿ya? H-index de 100 es ser ya un rockstar mundial, ¿ya? Estos son en computación, estos son los que tienen más impacto a nivel mundial. Los primeros 1000, los top 1000, H-index 75, esto es muchísimo. En esta lista hay un chileno. No un chileno, es alguien de una universidad chilena. Hay un
En computación estoy hablando. ¿Ya? Se lo dejo ahí a que lo busquen. Es alguien de un profesor del DCC. ¿Ya? De hecho hay dos, pero el otro trabaja a ver, se los voy a decir mejor. Ricardo Baeza es profesor del DCC, pero es de España porque trabajó en el DCC y de hecho creo que es profesor visitante, no sé, o jornada parcial. Y el otro es Gonzalo Navarro. ¿Ya? Gonzalo Navarro, H-Index 73, eso ya es. Pocos en Chile tienen este H-Index. ¿Ya? A nivel nacional es el primero. Estamos hablando de computación. ¿Ya? Eso. Y es el único que aparece en esta lista de los top 1000. ¿Ya? Y, y aquí hay una lista ahora del año 2016 con listas de profesores y aquí van a encontrar hartos profesores del DCC. Eh, ah, Son de hace 5 años atrás, el H-Index, y esto es todas las ciencias. Y ven como aquí van apareciendo, ahí está Ricardo Baeza, aparece como de Chile. En el otro aparecía como, claro, pero aparece como de la Universidad Pompeu Fabra de España y claro, ligado a la Universidad de Chile. Y Gonzalo Navarro está aquí, top 10. Esto ya es todo, esto no es computación, esto es toda la ciencia. Y aquí puede ir buscando a su profesor favorito y vean dónde está. Dónde estaba hace 5 años, sí. Eso yo creo que es súper formativo para que vean dónde están estudiando. Ya, y ya, ¿comentarios? Tengo que comentarles, tengo más temas para hablar. A mí me quedó una duda sobre qué publicaban esos profesores. Ah, bueno, aquí Gonzalo Navarro habla sobre, parece que sale aquí, ¿no? No, Gonzalo Navarro trabaja sobre índices comprimidos, compresión de texto. ¿Cómo uno puede saber esto? Bueno, aquí está en Google Scholar. No está aquí. Entonces aquí vamos a poner a Gonzalo Navarro. Aquí, una de las formas para saber cómo, en qué publica es que uno tiene una ficha y aquí aparecen los papers. Sus mayores citas tienen que ver con esto de acá. eh, Índices sobre texto comprimido. ¿Ya? Y 73 significa que aquí están ordenados por citas de mayor a menor y va a tener 73 papers con 73 citas. A ver, me voy a buscar a mí. Yo ya no publico, hace años que no publico papers. A ver, apareció Barres. Ahí estoy. Tengo que H-Index 10. Mira, ha crecido, pero ya no publico. Eso significa que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 citas. Hasta ahí, y para tener, si yo quisiera tener H-Index 11, necesariamente este de acá tiene que tener 11 citas. ¿Verdad? Y eso significa que este de PIN tiene que tener 11 citas. ¿Verdad? Y si quisiera tener H-Index 12, ahora este de aquí debería tener 12. Le faltan 3, este también 12, este 12, 12. Todos estos 4 deberían de aumentar sus citas. ¿Verdad? Y bueno, ahí pueden ir viendo el H-Index de todo. H-Index 10 es como está bien igual. Digo, la parte para un académico, eso sí, del DCC o de la facultad, debería tener por lo menos 15. 15 es como más junior. De hecho, 20 es alguien que ya es fuerte. Bueno, H-Index 20 está súper bien. 30 ya es de los más importantes de Chile. ¿Ya? 40 ya rockstar. Eso. Y alguien que va partiendo debería tener como alguien saliendo del doctorado y que tiene un par de publicaciones debiera de tratar de leer H-Index 5. Entonces, la pregunta era, aquí puedes ver cuáles son sus papers. Entonces aquí uno lee esto y sabe en qué está trabajando. Eso. ¿Respondí tu pregunta? Sí, que está bueno porque motiva a mejorar en un cierto ámbito, en el H-Index. Claro, bueno, el H-Index, vean que no es publicar un super paper. Alguien tiene si tuviera un super paper, tengo H-Index 1, o 2 Claro. o 3. Tiene que tener muchos papers con muchas citas, y súper difícil ir subiendo. Entonces, si aquí buscamos ¿quién era el mayor? Joshua Benjo, creo que era como el primero. No, el segundo. Bueno, de hecho ni lo conozco, quizás en qué trabaja. Tiene que tener aquí
Su paper tiene que ser ahí. Data clustering, mira, ni lo conocía. Y ahí están todas sus publicaciones y todas sus citas. Entonces debe tener muchísimos papers y trabaja sobre hartas cosas. Bueno, bien, ¿Qué salen algunos tachados? no sé. ¿Tachados? Entonces, no sé. Como los citados por salen como tachados. No lo vi. No veo a qué te refieres. Esa era la anterior. Como en el número, en la cantidad de citas, sale como, le salían como unos tachados. Yo diría que es porque el paper está duplicado con otro. Creo, pero la verdad es que no sé. Ahí está. Esto. Pero la verdad es que no sé. No sé. Y este asterisco, la verdad es que tampoco sé. No sé, la verdad es que cuando lamentablemente, claro, yo no estoy muy metido en este mundo ya. Estuve. Pero, pucha, ahora no estoy muy metido. Pregúntenle a los académicos. Los académicos, parte de lo que hacen por su trabajo, tienen que conocer el H-index de todo el resto. Ya siempre se conocen, es como cuántas chapitas tienen, cuántas copas tenés. Son estas cosas. Bueno, eso. Ya. Entonces, el otro tema que me gustaría comentarles, que ando 15 minutos, pero tengo tantas cosas que hablar. Aquí. Me gustaría hablar un poco de. No. Este. Ya, exalumnos del curso. Ya, me gustaría comentarles de que otros trabajos como ustedes tienen que hacer un proyecto. Aquí les voy a comentar trabajos que han hecho exalumnos, que han pasado por aquí y que después han hecho una memoria, sí, pero usualmente esas memorias iniciaron como proyectos de este curso, ¿ya? Las que yo dirigí. ¿Ya? Y que, por ejemplo, aquí hace años ya, aquí un alumno publicó un buscador él diseñó un descriptor para buscar imágenes, perdón, para buscar personajes en video, en anime. A él le gustaba harto el anime y dice, me gusta harto, bien divertida su presentación. Era porque dijo cómo le gustaba mucho el anime y quiso hacer una memoria sobre anime y dijo cómo dejó de ver anime por tanto tiempo porque trabajó mucho en esto y dejó de ver anime. Bueno, y que bueno, si quieren leerlo, ahí está. La verdad es que, como en todas estas cosas, a veces le iba bien con algunos, más cuando te hizo un descriptor que detectaba la cara y después hacía un histograma color del pelo, sabía que el pelo era importante, y abajo no me acuerdo bien. Bueno, aquí otro alumno, Bastián, hizo de hecho, él hizo un buscador de imágenes sin etiquetar. Esta es la base de la tarea 4. ¿Ya? Aquí descubrimos, o sea, estos papers de Word to Visual Back. Él los probó y después apareció esto y después dije, esto hay que hacerlo como tarea. De ahí apareció la tarea que están haciendo ustedes. Si quieren ver, de hecho, él describe cómo lo hizo en este post de Medium. ¿Ya? Lo pueden leer si quieren inspirarse para la tarea. En todo caso, él usó técnicas CFI-DF. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, lo mejor aquí es usar redes recurrentes, pero con un entrenamiento más difícil. Y logra algo marginalmente superior. No. No, perdón. Aquí este es el blog de Medium, este es el post de Medium, este es su GitHub del código fuente como lo hizo. Fabián González, también exalumno de la carrera, él hizo cómo combinar texto con imagen. Y usó la misma idea para buscar productos. Ahora que, bueno, yo trabajo ahora, estoy más ligado al e-commerce, entonces ahí ahora tengo más alumnos de e-commerce. Y aquí él era cómo hacer un clasificador de categorías para el e-commerce, pero un árbol gigante. Aquí usamos Mercado Libre, que tiene algo así como 20.000 categorías. Y es súper interesante porque ya no es un clasificador típico. Creo que se los comentaba en una clase. Cómo hacer un clasificador para 20.000 categorías. Y no es una red convolucional de imágenes. Un clasificador para dar esta imagen, decir a qué categoría pertenece, dentro de 20.000 opciones. Y en general las categorías se organizan como árboles, como jerarquía. ¿Ya? Y esa jerarquía uno puede hacer una red única. De hecho, esa sería como la mejor forma. Entrenar, el output son las 20.000 clases, pero para entrenarlo hay que ir haciendo, uno va entrenando como en la misma función de va a la jerarquía. ¿Ya? Eso es una forma. Y la otra es dividirlo en subclasificadores y hacer clasificadores como por niveles, que fue lo que hizo acá. Probó las dos cosas y por nivel iba, pero mucho mejor. Aquí un alumno hizo detección de comerciales.
y buscaba la misma tarea, dos que hicieron, pero sobre cientos de horas de televisión. Aquí un alumno también de otro de anime buscaba, era como la tarea 2, pero sobre anime. Y la idea aquí era que, yo aquí les hablo del problema, pero en realidad lo interesante es la técnica que usó y la técnica novedosa. De ahí aquí estuve usando autoencoders para entrenar un descriptor. Entonces, esta es como la tarea 1 también. Podría ser que ustedes pueden, en vez de diseñar un descriptor, pueden entrenarlo usando un autoencoder. ¿Ya? Y aquí después lo que hacía era detectar duplicados. Bueno, esto es Naruto, y Naruto tiene muchos capítulos y mucho relleno, muchos momentos que repiten de capítulos anteriores, y él trata de detectar esos duplicados como para borrarlo, saltárselo automáticamente. ¿Ya? Aquí ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Háganme, por favor. Bueno, si no, aquí un alumno, todo Diego Mena, trataba de... él le gustaba el CrossFit, esto de hacer ejercicio, y hay unas competencias. Y él se grababa video y hizo un video de cómo detectar qué ejercicio era y cuántas repeticiones tenía. Y para hacer eso, esto se llama el flujo óptico, lo vimos en clase. Y él hacía un clasificador sobre el flujo óptico. Y de hecho funcionaba súper bien. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estos son como una sentadilla, él va subiendo y aquí va bajando. Entonces esto está súper bien para un clasificador, lo reconoce al tiro. Una red convolucional. Bien. Aquí otro alumno, Rodrigo Hernández, hizo un trabajo súper interesante, un trabajo de magíster, donde lo que hacía era buscar videos por texto. En realidad esto es como un detector de eventos. Entonces había una frase, por ejemplo, un camión siendo manejado en el día, y él tenía que buscar videos donde aparecieran eso, dentro de un dataset grande de videos. ¿Ya? Y Creo que él es amigo mío. sí, Rodrigo Hernández, ¿sí? Sí. Nando. ¿Le dicen Dondo? Uy, no sé, no sé. No sé, pero creo que sí, él es amigo mío. Eh, Se tituló bueno, el año pasado. Hizo un trabajo súper bueno. A ver, podemos ver el nombre. Sí, es de Magister. Sí, Rodrigo Hernández. sí, no fui a su. Hizo un trabajo súper, súper bueno. ¿Y por qué? Porque finalmente él participó en una competencia internacional donde participa en grupos de investigación de todo el mundo. Participar aquí ya es difícil porque eran, no sé, 100.000 videos que hay que procesar. Y lo que él hizo, algo súper interesante, de hecho lo que hizo es que esta misma técnica que ustedes están haciendo de buscar videos, al final alcanzamos a ver lo que era Word to Visual Basic más, que era como una mejora de combinar texto con imagen. A él hizo esa misma técnica, pero le puso audio, Word to Audio Visual Basic. Pues de ahí viene esa, Word to Audio Visual Basic. Y un trabajo súper novedoso, de hecho esto era, bueno, un magíster, pero esta técnica se puede, y yo veo esto, si yo fuera a investigar, estaría trabajando en esto, publicando, porque es bien curioso, porque cómo combinar audio con imagen con texto al mismo tiempo. ¿Ya? Y nos dimos cuenta, bueno, Rodrigo se dio cuenta, y que estos datasets de evaluación, esto que le comentaba, es el problema general, pero después hay datasets, y la competencia en un dataset. En general, no hay audio. Un camión siendo manejado en día es más de imagen. De hecho, casi todas estas son muy de imagen. Por ejemplo, buscar una persona con una gorra roja, me acuerdo. El audio no tiene nada que ver ahí. Y eran súper pocos eventos que el audio tenía algo que ver. Entonces era como que los mismos datasets sesgaban a que no se investigara en audio. Si pusieran textos del tipo alguien cantando, eso sí tiene más sentido para el audio. O un gato maullando. Sí, entonces nos dimos cuenta que hay un sesgo en los datasets. Pues esto que les comentaba, los investigadores están preocupados de resolver un problema, pero se materializa en un dataset, y esos datasets tienen sesgos como de decisión de diseño del dataset. Bueno, otro alumno, Daniel Guzmán, esto de eléctrica, trabajaba en autotagging, y ahora ya más ligado a la empresa en donde trabajo, hacemos un buscador de productos. Cómo hacer un buscador de estos filtros por textura de la ropa automáticamente. Y hay unos datasets aquí para hacer esto, o un filtro de color. Y estuve trabajando en eso. Les voy dejando la referencia por si les interesan los temas y qué es lo que hizo. Y otros trabajos, esto ya no lo he dirigido, yo no he sido exalumno del curso, pero que me parece que son súper interesantes. Camila Álvarez hizo un detector de ropa, buscar
aquí en la ropa, decir acá esto es un vestido, y de repente la parte de arriba, la parte de abajo, algunos tienen sombreros y zapatos. Y hay que poner un detector con fasters, de hecho ella trabajaba con faster, pero en el caso de ropa es bastante más difícil, ya hay datasets específicos y estuvo trabajando. Aníbal Fuentes de eléctrica hizo un buscador, me parece que esto se los comenté, que usa una triplet loss, triplet loss, pero para foto y dibujo. Esto ligado a José Saavedra, que trabaja con nosotros, que él trabaja en Sketch. Cómo poder comparar estas dos imágenes. Y ahí usó una técnica interesante, novedosa. Raúl Reyes, se lo comento, él fue parte de la comisión, él hizo un traductor automático de mangas. Me gustó porque era un proyecto real y hizo un traductor de verdad, daba una foto con los espacios donde escribe, él filtra esto, reconoce, recorta y luego va a Google Translate y lo pega de vuelta. ¿Ya? Es bien de desarrollo de software. ¿Ya? Y le funcionaba súper bien. Simón Sepúlveda de eléctrica hacía un detector de algo parecido a lo que hizo Camila, pero también sobre ropa, un par de años después. Y aquí algo no muy ligado a esta área, Juan José, me gusta porque comentárselos porque él trabajó en un magíster detectando cáncer en imágenes cáncer gástrico. Hay imágenes de cáncer gástrico y él hizo un software para detectar este cáncer, las zonas donde hay, para apoyar al que ve por el microscopio. ¿Ya? Y aquí hay toda un área súper buena que, bueno, ya motivó a un alumno, pueden tratar de involucrarse en hacer desarrollos, ya no software como esto, que son como detectar eh, ropa o qué sé yo, sino que esto ya es más de ciencia de salud. Y hay gente que pueden dedicarse a estos temas también. Y un último comentario que le gustaría era comentar a Jesús Pérez, estudiante de doctorado del DCC ahora, alumno de Benjamín Bustos, que está trabajando en algo parecido a lo que vimos recién con Rodrigo Hernández, pero que él genera texto, un video, hay que generar en texto de lo que contiene el video. Bueno, eso es lo que tenía aquí. ¿Preguntas, comentarios? Tengo un tema más que comentar. No, dos temas. Esta es la 3. ¿Preguntas? ¿Tengan algo? No. Bueno, me gustaría hablarles un poco, ya saliéndome del curso, digo, el curso terminó en la slide anterior. Aquí, aprovechando los últimos minutos de esto, hablar sobre ingeniería en computación. Se los comento porque creo que hay varios alumnos medio perdidos para que la carrera que estudiaron, para qué sirve. Y también hay algunas de eléctrica también que me gustaría tratar de orientar un poco, que he visto que hay alumnos de ingeniería eléctrica que les gusta mucho el análisis de datos y a veces creo que deberían de haber estudiado computación o estar a tiempo de cambiarse. Porque ¿en qué trabaja un ingeniero en computación? Hay muchos caminos y en general hay distintas líneas para trabajar en la industria. Una línea muy común en ingeniería de computación es la ingeniería de software. ¿Ya? Trabajar desarrollando software. ¿Ya? Y al trabajar desarrollando software, usualmente en Chile, desarrollo media. Alguien les dice lo que necesita y ustedes van y se lo hacen. O la empresa donde trabajan van y se lo hacen. ¿Ya? Ya, eso es algo bien común y la verdad a mí me gusta mucho. O sea, lo trabajé 5 años haciendo eso. Y lo que no me gusta, cuando ustedes vayan a trabajar y si trabajan en esto, traten de desarrollar algo que se llaman los productos. Desarrollo a medida es lo mismo que no sé, un mueblista que le dice, quiero una silla como esta. ¿Y cómo quiere la silla? Quiero de altura tanto y silla así, y después va y se la hace. Y ahora Diego te quiere una mesa de tanto por tanto. ¿Y cómo la quiere? ¿Cómo la diseña? Y después uno pasa un dibujo y después se la hace. ¿Ya? Diseño a medida, desarrollo a medida es algo que te dicen y si te piden cosas muy parecidas, por ejemplo, una mesa, bueno, haciendo el símil, distintas mesas, uno se va haciendo especialista en mesas, pero todas las mesas son distintas, porque te las piden a medida. Cuando uno desarrolla productos, es algo que todavía no he visto que se está desarrollando en Chile, uno se da cuenta que le están pidiendo muchas mesas del mismo tipo, uno desarrolla una mesa única estándar y se la vende a todos.
¿ya? Y uno desarrolla una vez y vende N veces. ¿Ya? Y el tema es que tiene que lograr adaptarlo tiene que ser algo súper adaptable para las necesidades de cada uno, pero son necesidades transversales. ¿Ya? Yo creo que por ahí va, ojalá que ustedes trataran o la empresa en la que trabajan después traten de mutar a desarrollar productos. Es otro el enfoque, yo creo que es más difícil que el desarrollo a medida, porque es como a medida, pero para cientos de personas. ¿Ya? Eh, pero yo creo que es mucho más agradable después desarrollar una vez y que 100 personas tengan impacto. Eh, Creo que el impacto es mayor. Bueno, cuando trabajas en ingeniería de software, en general, las personas, los salidos de la carrera, parten trabajando como desarrollador. ¿Ya? Desarrollador se refiere a que y algunos los separan en front y en back. Es una separación que es artificial. Bueno, no, en realidad front es súper claro porque es mucho JavaScript y usabilidad. Y el back es más bases de datos y modelar el proceso. ¿Ya? Bueno, y le llaman el full stack. Full stack son como las dos cosas. ¿Ya? Diría que en general los de la carrera, uno en realidad se especializa o en front o full o incluido con el back. ¿Ya? Si yo fuera desarrollador, igual soy medio desarrollador ahora, yo diría que soy como back. ¿Ya? Bueno, ya, otra línea es ser gestión de proyectos. Esto se llama ser un jefe de proyectos. Tener gente a cargo y uno va a ir diseñando el desarrollo del software en todas sus etapas y coordinar el equipo. Esto es mucho gestión, bueno, como dice. Y ver las personas, cómo vamos avanzando y la carta Gantt. Bueno, ya no se hacen muchas cartas Gantt, pero sí, como sea, estas cosas, está de moda el Scrum. El Scrum, y le llaman esta cosa que hace cada cuántas semanas, el sprint, y cómo vamos con el sprint y todo un tema. Es un tema. Y el otro son los analistas de negocio. Los analistas de negocio son los que tratan de entender a la empresa y hacen más que nada el análisis o el diseño, entre análisis y diseño de la solución. Pueden trabajar en QA, que es testear software, o en arquitectura de software, que esto me gustaba más a mí, que es tratar de ir diseñando todos los software, las componentes y cómo se van relacionando. Esto es la ingeniería de software, esto es lo más común, pero hay otras cosas que pueden trabajar, sino que es, por ejemplo, administrador de sistemas. Los administradores de sistemas son los que hacen gestión de redes, servidores, plataformas, ¿ya? Y hay un término aquí que se llama DevOps. ¿Ustedes han escuchado la palabra DevOps? ¿DevOps? El término, No, a mí no me suena. ¿no? No, a mí tampoco. Ya, debieran, porque se los comento. Y ahí se nota un poco que ustedes en la universidad, el DCC, son enseñados por principalmente académicos. ¿Ya? Y esto es muy del trabajo de la empresa. Y les recomendaría, ojalá traten de tomar algunos cursos con electivos con profesores que trabajan en la industria, para que vean estos enfoques más industriales, lo que se van a encontrar cuando trabajen. Y DevOps es una especie de administrador, en realidad lo puse entre comillas porque su definición es cuestionable, o sea, hay duda y va mutando. Lo que he visto yo ahora a que se refiere es un administrador de sistemas, pero como ahora hay plataformas en la nube, para subir y bajar máquinas, ahora es toda una especialización. Antes los administradores de sistemas gestionaban sus propias máquinas y tienen que saber cómo instalarlo. No, ahora está todo no sé, en Amazon o en Google Cloud. Pero igual tienes que saber cómo configurar máquinas y ahora es más difícil porque ahora son como puras scripts de gestión de N máquinas. Y a eso le llaman el DevOps. ¿Ya? Es como un administrador de sistema, pero que sabe programar para subir y bajar N máquinas y configurarlas, qué sé yo. Aquí hay una cosa que se llama el Docker. ¿No has escuchado Docker? ¿No? El Kubernetes. ¿No? ¿No le suena? Deberían de saberlo, lo van a saber, así que trabajan en la industria. Otra línea del DevOps, otra definición es un desarrollador, un ingeniero de software, pero que además hace administrador de sistemas. Bueno, la otra línea de trabajar es la seguridad informática. Y ustedes tratan de prevenir ataques de seguridad a una empresa, y algunos se van especializando, en los bancos, no trabaja ahí, o AFP o cosas más grandes, donde tratan de
se van haciendo especialistas en las técnicas para poder desarrollar software sin hoyos de seguridad. Y algunos se especializan, hay unas empresas que se dedican a revisar y certificar software, o hacer revisiones de sitio, cosas así. Y lo otro es hacer consultorías que ustedes se vuelven expertos en algún software, o alguna plataforma, alguna tecnología, o no sé, y empiezan ahí a vender, bueno, no a vender, sino que, bueno, en realidad dos, mira, aquí podrían separarlo en dos. Por ejemplo, hay algunos que son de Oracle, o Microsoft, o Google también, y son como vendedores de eso, o los otros que son como técnicos de los productos de estas empresas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden ser expertos en bases de datos y cómo configurar, subir bases de datos. Algunos se van especializando en, no sé, en Postgres o MySQL. En una de esas se tienen que especializar y van haciendo consultoría. De ahí lo llaman por proyectos para ir dedicándose solamente a eso, ¿ya? SAP, un software típico que algunos trabajan ahí como mantención de SAP. Bueno, otra línea es trabajar como en computación científica. Computación científica, ojo, que no es data science. Computación científica tiene que ver con, por ejemplo, si trabajan con gente de, de- de mecánica, tienen que hacer muchas modelaciones. Y esas modelaciones a veces lo hace un ingeniero en computación, ¿ya? Y que tiene que programar a veces cosas con 3D, o a veces, no sé, diseñar un problema en computación, o sea, usar toda la programación pero para resolver un problema de mecánica. ¿Ya? Eso se llama la computación científica, ¿ya? O ciencia computacional. Tiene harto que ver con 3D también, ¿ya? Y a veces trabajan de asistente de investigación para otras carreras. Meteorología, por ejemplo. Hay algunos que trabajan ahí, ¿ya? ¿Ya? Que es distinto a ciencia de datos. Y en ciencia de datos me gustaría ahí, es un área nueva, diría que está más incipiente, todavía no se sabe bien qué es lo que hacen en la empresa. Les podría decir que en general trabajan como capturar, limpiar, manejar y analizar datos de una empresa, pero ojo que hay que involucrar. Al principio los data scientists, una mala definición son estos que tienen que tomar datos, guardarlos y moverlos, ¿ya? Pero en realidad donde apunta el data scientist es a tratar de entender más el problema de los datos que está modelando, tratar de modelar mejor, capturar, definir qué es lo que hay que modelar, lo que hay que capturar para resolver un problema. No sé, por ejemplo, en un supermercado, el data scientist sería analizar las boletas para ver qué tipo de clientes tenemos, ¿ya? ¿Ya? Y en ese caso, ¿ya? Que hay que involucrarse en el negocio. Si ustedes van a analizar datos de ventas de un supermercado, necesariamente van a tener que vender de retail, ¿ya? Y de las ventas de supermercado, de los perfiles de trabajo de un supermercado, ¿ya? Y escapa esto un poco de computación, ¿ya? Entonces, ojo con ciencia de datos y ser científico de datos. En general, yo diría que para la gente de computación no es algo que es muy cómodo, porque tienen que aprender. Ustedes salen de la carrera siendo medio científico de datos, les falta aprender del negocio y tienen que meterse a estudiar a la empresa que sea. Si van a ser científicos de datos no sé, de salud, tienen que empezar a estudiar todo el mercado de salud y todo eso. Y si se van a meter es decir, no existe el científico de datos genérico para cualquier cosa. Ya, tienen que especializarse, tienen que estudiar más de esa área. Y entonces hago la diferencia con ser experto en inteligencia artificial. Inteligencia artificial tiene que ver con automatizar problemas, ¿ya? Y esto es como medio automatizar y como que no se meten mucho en el negocio y como que un científico de datos tendría que capturarle los datos relevantes y ustedes se preocupan ahí de cómo hacer automatización y mejora de procesos, ¿ya? En general, la inteligencia artificial está más ligada a startups. En las industrias, en las empresas grandes, en general necesitan más científicos de datos, ¿ya? Igual, la opinión mía, ¿ya? Y al trabajar en la empresa, ojalá que ustedes puedan trabajar en empresas de software. Ah, mensaje para ingeniero en computación, si quieren vean esto. Ustedes pueden trabajar en empresas de software. Como ingeniero en computación, trabajar en algo donde el software es lo principal. Yo creo que es súper agradable empezar a trabajar ahí, ¿ya? Pero y si no, en empresas de servicios que desarrollan software, por ejemplo, bancos, donde el software es súper importante. Bancos, AFPs, algunos trabajan ahí. O no sé, personas, o sea, empresas, digo, donde el desarrollo de software es muy importante, ¿ya?
Pero también hay otros que pueden trabajar en cualquier empresa. De hecho, en cualquier empresa necesitan un gerente informática de datos. Y se los comento esto, ojalá que no trabajen en empresas como esta. Esto es un cementerio para la carrera profesional. O si lo van a hacer, ojalá que hayan avanzado un poco más la carrera. Aquí usualmente pagan harta plata, pero ustedes técnicamente se van a perder. Por ejemplo, si, no sé, una empresa que desarrolla plásticos necesita de tener una base de datos y usar computadores y a veces necesita un gerente de informática, pero eso no es muy, es como, es súper, de la gente que conozco trabajando en esto, eh, no es muy desafiante y como que se aburren rápidamente. Y después quieren salirse ahí y después no pueden porque están ganando buena plata. Yo diría que es bueno, pero para Pareció curioso su ejemplo porque exactamente todo lo que dijo es lo que está trabajando mi hermano. sí, chuta, ya, pero, sí. Justo en una empresa de plástico. Bueno, es que, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás feliz entonces? Ahí, ¿no? Está ganando plata, pues, y está en Estados Unidos, pero sí es verdad, me dice que es verdad, todo. Ya, bien. Ya, entonces, ustedes que trabajan en ingeniería en computación, por favor, ojalá parten trabajando en una empresa de software. Se van a especializar, es súper gratificante, van a aprender harto. O si quieren plata en este tipo de empresas, bancos, qué sé yo, si les gusta la empresa más grande. De hecho, pueden trabajar en empresas grandes, en ingeniería en computación. En empresas chicas, la empresa de desarrollo de software como consultora de desarrollo de software son más bien empresas chicas. ¿Ya? Pero hay otra línea que trabajar en grandes empresas internacionales, todos los salidos de aquí, de la facultad, seguro que pueden ir a Google, Facebook, hay muchos trabajando ahí. No sé si muchos, pero sí, varios. ¿Ya? Y tienen que postular y hay una comunidad que los puede apoyar, porque ya hay varios que están trabajando ahí. O una línea es trabajar en startups. ¿Ya? Startups, ya sea participando en una o creando una. Y me gustaría ahí como comentario las startups que es súper una startup tiene que pedir fondos. Cuando una startup gana fondos y tiene fondos para 2 años, es súper divertido participar en una startup. La verdad es que eso no tengo que decir esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque he visto mucha gente que y se dan días libres y lo pasan súper bien, ¿ya? Porque tienen fondos y tienen plata para hacerlo. Hace poco, no sé, Corner Shop ganó plata, les va súper bien los primeros 2 años, súper agradable trabajar ahí. Ojalá postulen a eso. O Notco, que ganó plata hace poco, postulen y le va a ir súper bien. El problema es cuando pasan esos 2 años o 3 años y los inversionistas quieren plata ya, porque que la empresa gane plata y ahí es donde empiezan a hacerse feo. Se empieza a poner feo trabajar en esa empresa. Se los comento, he visto compañeros de trabajo que les pasa eso y después se van y después lo empiezan a presionar, ya no tienen el día libre porque tienen que producir y ganar plata. ¿Ya? Así que ojo con las startups. Y si es que ustedes quieren crear una, ojo porque eso ya es otra cosa. Necesitan socios y alguien tiene que hacer este trabajo. Ustedes como ingeniero en computación bueno, o eléctrico, ojalá que ustedes pueden crear una startup súper bueno, pero no lo hagan solo, necesitan tener un socio. ¿Ya? Y va a llegar el socio que es bueno para los negocios y traten de hacer, ojalá, por lo menos, sean igualitarios, 50-50. El tener la idea no vale mucho en startup. Lo que vale es cómo ejecutarla, la ejecución. Es súper importante eso. Eso define si es que algo es bueno o malo, más allá de tener la idea. Ya, eso tenía que decir. Con respecto a ingeniero, magíster o doctorado, ojo, un ingeniero resuelve problemas. Un magíster es un ingeniero, pero que además sabe el estado del arte. Diría, esas serían como definiciones mías, entre comillas tendría que poner todo esto. Y un doctorado, ojo, no es un ingeniero. Si ustedes son ingenieros, les gusta la ingeniería, estudian doctorado, tan mal. Un doctorado es dejar de ser ingeniero, es estudiar otra carrera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso ya no quieren ser ingenieros, no quieren resolver problemas reales. Ya ustedes quieren resolver problemas más abstractos, más generales. ¿Ya? Y además, por otra parte, no resolver ningún problema real. ¿Ya? Sino que resolver problemas, pero que están ahí dando vueltas en la ciencia. Y, y si a ustedes les gusta resolver problemas, hacer esa mezcla, necesariamente, digo, trabajen en centros de investigación, lo que se llama transferencia tecnológica. ¿Ya? Ya, les tengo que comentar eso. Hay ingenieros que creen que el doctor es el mejor ingeniero y no, es un súper mal ingeniero. ¿Ya? Bien. Ya, les dejé publicado lo último que les quería comentar, que eran como noticias, cosas así, temas de actualidad. Léanlo ahí. Ya no voy a gastar más tiempo en eso.
pero infórmese de cosas de noticias y cosas así. Eso. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Estoy bien pasado. Como último día, ¿preguntas? ¿No? A mí me quedó una duda Dime. con respecto a las investigaciones y esas cosas. Como que, o sea, es como una observación personal, como que de repente siento que uno está como súper limitado a los datasets. Sí. Y no sé si uno como investigador o como para los trabajos de tesis, uno tiene que etiquetar sus propios datasets o la verdad Puta, tiene sí. que buscarse un dataset bueno. Está súper buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque idealmente uno debiera de crear su propio dataset y es un trabajo tan gigante que mejor uno trata de evitarlo. Entonces uno trata de investigar en problemas que ya hay datasets. Y eso es súper fome, ¿eh? Y bien limitante, como bien tú dices. Pucha, no tengo la solución ahí. Yo diría que cuando a uno le gusta mucho el problema, uno termina haciendo el dataset. Y ojalá que si a ustedes les gusta un problema, vayan metiéndose ahí para ir creando, recopilando datos antes de empezar la memoria. ¿Ya? Ese sería como el mensaje. Si no, ¿por qué digo? Porque si a uno le gusta el problema y después los datasets son súper sesgados, son pequeños y uno termina creando uno propio. Y igual son malas noticias eso, porque es fome hacer un dataset. Pero eso hay que hacerlo. Es medio complicado hacer un dataset. Sí, sí. Igual, por ejemplo, me pasó, o sea, también siguiendo en ese mismo tema de como de consultando por el tema de tesis, como que harta empresas como que guardan su información y hay como varios datasets que están como dispuestos a entregar con tal de que le hagáis un trabajo en cierto sentido. Entonces, como en el tema de tesis, yo, por ejemplo, como parte eléctrico y como con especialidad en inteligencia, he estado viendo como el tema de detección de falla en equipos de grandes empresas. Y, por ejemplo, donde hice la práctica, que era en F, en la de los ferrocarriles, me estaban proponiendo onda, así que quería hacer la tesis ahí de hacer como predicción de falla y analizar como sus datos que tienen datos históricos así como gigantes de toda la red. Y generalmente ahí siempre se pueden conseguir como hartos datasets como bien precisos, según lo que alcanza a ver. Sí, sí, sí. Algo que eso me recuerda que es súper importante cuando en la academia los investigadores también sufren con este problema de los datasets. Porque necesitan datasets de datos reales. En la academia tienen que inventar datos a veces y eso es súper ficticio. Por ejemplo, para, no sé, detectar, analizar correos de mails. ¿Y de dónde sacan los datos? Twitter a veces puede sacar datos o para analizar así como texto. Entonces, usualmente ahí está ligado a la industria, te provee datos reales. Entonces ahí es súper bueno. eh, claro, tú lo planteas como alguien de la academia, pero si tú trabajas en una empresa, en la empresa hay datos reales, como casi por definición. Entonces, si trabajas en estos centros de investigación ligado a una empresa, tienes datos. Bueno, eso. Y bueno, al final les dejo temas de relación con impacto, noticias y lean un poco de esto si quieren, si les interesa. El vehículo autónomo, un par de cosas que han pasado con los vehículos autónomos, algunas cosas feas, Cambridge Analytica y por si se quieren investigar un poco el tema. Me gustaría como aprovechar y decirle, así como en la discusión, Quantum Computing, por favor, no se metan en Quantum Computing, no hay nada ahí. Ahí les dejo un, ¿Cuánto computing existe de que yo era estudiante de ingeniería hace más de 20 años? ¿Ya? Así que, y todavía no hay nada ahí y no va a haber nada. Así que todo me apareció cuando leí este artículo y dije, pucha, en realidad, tiene todo el sentido. ¿Ya? Blockchain, si no, en blockchain hay algo, pero poco. Se habla mucho, pero la verdad se habla demasiado. Yo creo que está súper inflado blockchain. ¿Ya? Y yo creo que a esta altura es súper evidente. ¿Ya? Y Internet de las cosas, hay mucho que poder hacer ahí, pero ojo con Internet de las cosas que resuelven problemas que no existen. La ampolleta que se enciende por Internet no resuelve ningún problema, pero hay otras cosas que sí resuelven problemas. Ojo con Internet de las cosas, con resolver cosas problemas que no existen. Bueno, eso. Bien, entonces muchas gracias por haber participado del curso. Esto ya última clase, 14 semanas. Y bueno, les queda pendiente el proyecto y me pueden escribir por Discord o por correo. Y si no, nos vemos en la vida. Eso. Eso mismo, profesor.
¿Le podemos molestar durante como el periodo de Sí, exámenes no, y todo eso por y, el tema del proyecto? y después también, no, a veces alumnos me hacen preguntas que trabajan y me preguntan cosas y yo no tengo problemas cuando están trabajando. Algunos me preguntan, oye, profesor, ¿tienen proyectos de imagen? Y me preguntan y yo les respondo. No, háblenme Ah, después. gracias. Eso. Muchas gracias Gracias. por haber participado. Así que eso. Profe, y una última consulta. ¿Recomienda algún sitio donde hayan datasets de imágenes? Más allá de Kaggle no conozco. Y lo que quería yo es que busquen en los papers del problema que a ustedes les interesa. Siempre dicen, usé este dataset y ahí vean cómo se llama el dataset. En los papers vean Ya. qué dataset usaron. Y eso. Bueno, ya, muchas gracias. Nos vemos en la vida. Ya. Y ahí los dejo aquí con Cristóbal, que los va a enseñar. Les va, Oye, Hola. les va a ayudar. y una última consulta. ¿Algún ramo que recomiende como para seguir en esto del área de imágenes? Los de José Saavedra. ¿Cómo? José Saavedra, busca profesor del DCC. Ah, ya, José Saavedra. Ya. Sí, sí. Muchas gracias. Igual trabajamos juntos, así que como yo recomiendo ahí al amigo, Y, pero sí, él trabaja y le gusta estar en el estado del arte y tiene trabajo súper bueno. Y sobre arte. y profesor, sobre este ramo que del otro profe que de Cianlab que tengo, el reconocimiento de patrones, Ah, que sí, también. sabe algo. Sí, también pueden tomarlo. El más clásico, sí, es del reconocimiento de patrones. Es más clásico en el sentido, Ay, pero igual hace algo. O sea, si le interesa el tema, todo curso es bueno para aprender más, para aprender algo tiene que saber, algo nuevo para aprender de ahí. Claro, decía la que Mauricio Eh, Cerda. Eso. También el de base de datos multimedia igual pasan contenidos parecidos a este, donde pasan Cierto. lo del hecho de descriptores también, descriptores de imágenes. Y el de José Saavedra, procesamiento de análisis de imágenes, es bien interesante. Te enseñan a hacer tareas, son bien entretenidas. Y te enseñan a hacer, por ejemplo, morphing de caras, por ejemplo, cambiar de una cara a otra, ese tipo de efectos. Stitching, que son como hacer imágenes panorámicas. A mí me gustó harto el ramo cuando lo di, los dos, el procesamiento de análisis de imágenes y base de datos multimedia. El de base de datos multimedia es más teórico, sí. Las tareas son mucho más teóricas que prácticas. Igual hay un proyecto fin de semestre, pero es como más que nada, te enseñan varios contenidos parecidos a este curso, así que si lo tomaron este curso, el de base de datos multimedia se le va a hacer todo fácil. Sí. Bueno, Sí, gracias de por hecho, creo que bueno, con Iván Cipirán también nos conocimos hace mucho tiempo. Trabajamos juntos, estudiantes de doctorado. Y con Iván Cipirán, el más teórico, profesor nuevo del DCC, ahora, y que se lo recomiendo también. Es como ver los mismos temas de estos cursos, pero con otra perspectiva. Yo creo que, claro, quizás se repiten, pero yo creo que se repiten, pero bien, en mi opinión. Se debieran de repetir bien porque es como otra perspectiva de lo mismo. Entonces, igual debieran de aprender. Eso. Bueno, entonces, muchas gracias. y profe, y no sé si, perdón, le estamos tomando mucho tiempo. Es que quería hacerle una consulta por los ramos de los de procesamiento de imágenes de eléctrica, si conoce alguno. Yo me acuerdo haber tomado el de Javier Ruiz del Solar, uno de Sí, que procesamiento hay como avanzado. 2 o 3, hay uno avanzado y Avanzado, pero tomé yo avanzado hace como 10 años atrás, sí. A ver, no, así que, sí, bueno, no, a ver, todavía no, hace está. como 5 años atrás de haber sido. No, mentira, como 10 años atrás. Entonces, claro, no les puedo decir qué es lo que ven porque espero que haya avanzado de lo que vi yo hace 10 años atrás. De- eh, eh, pero, no sé, eso, al menos eso es lo que les puedo recomendar, no sé, más de electricidad. Lo que sí me gustaría comentarle como ingeniero de software, como ingeniero en computación, los que son ingenieros en computación, algo que he visto yo que diferencia mucho a los ingenieros de los técnicos. Un técnico, a todo esto, mira, me faltó decirles que un ingeniero de software, un ingeniero resuelve problemas reales. Aquí me faltó mencionar un técnico en computación. Un técnico hace lo que le dicen. Sería aquí, un técnico. Hace lo que le dicen. ¿Ya? No, resuelve el problema, pero porque le dice lo que tienen que hacer. Ojo, ustedes no sean técnicos. Entonces, en una memoria, si un profesor le dice, hagan esto, y después la evaluación, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿por qué hicieron eso? No pueden decir por qué me dijo el profesor. ¿Ya? Ustedes no sean técnicos. ¿Ya? Y entonces, lo que yo he visto en la industria es que algo que diferencia harto a los salidos de ingeniería civil en computación es, no van a creer, pero es el curso,
hacer uso de threads, que se aprende en el curso de sistemas operativos. Eso es algo que es súper difícil y que creo que diferencia a hacer implementaciones difíciles cuando tienen que poner synchronize en Java o hacer logs. Poder entender eso es algo que solo los de ingeniería civil saben hacer. Y que cuando uno hace cosas difíciles tiene que manejar. Es el curso de sistema operativo. Es obligatorio, pero no es de lado. Me gusta tanto ese curso. Y base de datos tienen que tomarlo, por supuesto. Si no lo han tomado, tienen que tomarlo obligatoriamente. Tómenlo. Eso. Bueno. Eso. Ya, profe. Ya, muchas gracias. Espero que les haya gustado el curso. Voy a tratar de hacer una pequeña encuesta del curso. De lo que, así por semana, lo que les gustó o no les gustó. Va a servir como para después saber cómo porque de las 14 semanas hay harta materia y qué sacar y qué dejar para el próximo semestre. A ver si ustedes tienen alguna opinión. Eso. O lo pueden hacer en la evaluación, en la encuesta docente. Por favor, sean honestos, no me enojo. Sean honestos en la encuesta docente. ¿Qué les gustó y qué no les gustó? Ya. Así, ya. Muchas gracias, que estén bien y nos vemos Gracias, profe. en la vida. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Profe.